El tigre Azcárraga. Su familia nunca lo perdonó. Por esto hay hombres que conquistan imperios pero pierden a sus familias. Y luego está Emilio Azcárraga Milmo, el hombre más poderoso de México, el que controlaba lo que veías en televisión, lo que escuchabas en radio, las noticias que consumías. El dueño absoluto de Televisa, el hombre que cenaba con presidentes, que hacía y deshacía carreras políticas con una llamada telefónica, que acumuló una fortuna de 5.000 millones de dólares. Pero ese mismo hombre, ese titán de los medios, murió solo, rodeado de enfermeras pagadas, no de familia. Su hija Paulina se había quitado la vida años antes. Su hermana Laura se negó a visitarlo en su lecho de muerte. Sus otros hijos apenas lo visitaban. Y en sus últimos momentos de lucidez, mientras el cáncer lo consumía, solo repetía un nombre: Pamela, a una mujer que había muerto 45 años antes. Esta es la historia que la familia Azcárraga nunca quiso que conocieras. La historia de cómo el hombre que lo tenía todo, en realidad, no tenía nada de lo que realmente importa. La historia de un padre que llamaba a su hijo el príncipe idiota delante de empleados. La historia de ese hijo convirtiéndose en un tirano aún peor que su padre. La historia de una familia destruida por ambición, crueldad y la incapacidad de amar sin controlar. Y te advierto desde ahora, esta no es la historia triunfante del empresario visionario que construyó un imperio mediático. Es la historia humana, brutal, devastadora, de lo que ese imperio le costó a las personas más cercanas a él. Es la historia de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, no solo en política, sino en familias. Sé porque el tigre Azcárraga rugió muy fuerte. Aterrorizó a México entero con su poder. Pero al final murió como mueren todos los tiranos. Solo, temido pero no amado, rodeado de riqueza, pero vacío de afecto genuino. Y todo comenzó con otro tirano. Un hombre que sería aún más cruel con su propio hijo, de lo que ese hijo eventualmente sería con sus propios hijos. Un hombre llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta, el patriarca original de la dinastía Azcárraga. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre del tigre. Un hombre que construyó el primer imperio mediático de México desde cero, que fundó lo que eventualmente se convertiría en Televisa, que entendió antes que nadie el poder que los medios de comunicación tendrían sobre las masas mexicanas. Era brillante, visionario, un genio de los negocios. Y también era, según todos los testimonios de quienes lo conocieron, un hombre profundamente cruel, especialmente con su hijo. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas. Era el hijo del hombre más poderoso de México, heredero aparente de un imperio en construcción. Debería haber crecido con confianza, con seguridad, sabiendo que el mundo sería suyo. En cambio, creció aterrorizado de su padre. Creció escuchando constantemente que no era suficientemente inteligente, que era una decepción, que probablemente destruiría todo lo que su padre había construido. El apodo que Emilio Azcárraga Vidaurreta le puso a su hijo era el príncipe idiota. Y no lo decía en privado, lo decía en reuniones de negocios, delante de empleados, delante de otros empresarios. Humillaba sistemáticamente a su hijo como estrategia deliberada. ¿Por qué? Hay teorías. Algunos psicólogos que han analizado la dinámica familiar Azcárraga sugieren que Vidaurreta creía que la humillación pública motivaría a su hijo a trabajar más duro, a ser más inteligente, a demostrar que su padre estaba equivocado.
Otros creen que Vidaurreta simplemente disfrutaba el poder que tenía sobre su hijo, que era un sádico emocional que encontraba placer en destruir la autoestima de la persona más vulnerable en su vida. Probablemente era una combinación de ambas, pero el resultado fue claro. Emilio Azcárraga Milmo creció profundamente dañado psicológicamente. Creció con una necesidad desesperada de demostrar su valor. Creció creyendo que amar era lo mismo que controlar, que el respeto solo viene del miedo, o que mostrar ternura es mostrar debilidad. Y también creció con un odio profundo hacia su padre, un odio que nunca expresó directamente mientras Vidaurreta vivía, porque Vidaurreta controlaba todo: el dinero, el imperio, el futuro de Milmo. Pero ese odio estaba ahí, hirviendo, esperando. Y cuando Vidaurreta finalmente murió en 1972, Emilio Azcárraga Milmo no lloró en el funeral. Según testigos, apenas mostró emoción. Era como si estuviera esperando este momento toda su vida, porque ahora, finalmente, el imperio era suyo. Y podría demostrar que no era el príncipe idiota, que era más inteligente, más poderoso, más exitoso de lo que su padre jamás había sido. Pero aquí está la tragedia. Al intentar demostrar que no era su padre, Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en una versión aún peor de él y adoptó cada táctica cruel que su padre había usado, cada estrategia de humillación, cada método de control a través del miedo. Y las primeras víctimas de su transformación en tirano fueron las personas que deberían haber sido las más cercanas a él, su familia. Antes de hablar sobre cómo destruyó a su familia, necesitamos entender cómo construyó su imperio, porque las dos cosas están conectadas. La misma despiadada ambición que lo hizo el hombre más poderoso de México fue lo que destruyó cada relación personal significativa en su vida. Cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta murió en 1972, dejó a su hijo un negocio ya exitoso, pero con potencial para ser mucho más grande. Telesistema Mexicano era la compañía de televisión dominante en México, pero enfrentaba competencia real de Televisión Independiente de México, pues la mayoría de los empresarios habrían continuado compitiendo. Milmo hizo algo más inteligente y más despiadado. En 1973 fusionó las dos compañías creando Televisa. Eliminó la competencia comprándola. Fue un movimiento de genio. Con una sola jugada, Azcárraga Milmo creó un monopolio virtual sobre la televisión mexicana. Televisa controlaba el 90% de la audiencia televisiva en México. Decidía qué programas se hacían, qué artistas se volvían famosos, qué noticias se reportaban y cómo. Y Milmo, ahora conocido como el Tigre por su ferocidad en los negocios, usó ese poder sin ningún escrúpulo moral. Televisa se convirtió en brazo propagandístico del gobierno mexicano del PRI. A cambio de favorecimiento regulatorio y protección contra competencia, Televisa presentaba al gobierno de manera favorable, minimizaba escándalos y ayudaba a mantener al PRI en el poder. Era un arreglo increíblemente lucrativo. Milmo se volvió multimillonario, no solo rico, sino uno de los hombres más ricos del mundo. Para los años 90, Forbes estimaba su fortuna en $5.000 millones. Pero el costo de acumular esa riqueza era trabajar constantemente, obsesivamente. Milmo dormía 4 o 5 horas por noche. Estaba en reuniones desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Controlaba personalmente cada aspecto importante de Televisa y esperaba el mismo nivel de dedicación obsesiva de todos a su alrededor. Empleados que querían tener vidas personales eran vistos como flojos. Ejecutivos que pedían vacaciones eran considerados no comprometidos.
La familia del tigre era Televisa, y cualquiera que pusiera su familia real antes que Televisa no tenía lugar en su mundo. Esta filosofía aplicaba incluso, especialmente, a sus propios hijos. Emilio Azcárraga. Milmo se casó 3 veces. Tuvo 6 hijos: Emilio, Alejandra, Carmela, Paulina y otros 2. Y con cada uno de esos hijos repitió el mismo patrón que su padre había usado con él: crítica constante, expectativas imposibles, humillación como herramienta motivacional. Su hijo mayor, Emilio Azcárraga Llán, que eventualmente heredaría Televisa, creció bajo la misma sombra que su padre había crecido. Milmo constantemente cuestionaba las decisiones de su hijo. Lo llamaba delante de empleados para criticar su trabajo. Establecía estándares imposibles y luego castigaba a su hijo por no alcanzarlos. Pero al menos Emilio Llán era hombre. En la mentalidad machista del tigre, los hombres debían ser duros. La crueldad hacia su hijo varón, aunque devastadora, tenía cierta lógica retorcida según su visión del mundo. Lo que hizo a sus hijas fue peor, porque a las mujeres, según la filosofía del tigre, ni siquiera se les debía permitir desarrollar ambiciones profesionales. Su valor estaba en casarse bien, verse bien y no avergonzar a la familia. Y una de esas hijas, Paulina, nunca pudo vivir bajo ese peso: Paulina Azcárraga Surmont, hija de Emilio Azcárraga Milmo. Nacida en la riqueza más absoluta, creció en mansiones, educada en las mejores escuelas. Tenía acceso a cualquier cosa material que pudiera desear. Pero lo que no tenía era el amor incondicional de su padre. Lo que no tenía era permiso para ser ella misma. Lo que no tenía era la libertad de cometer errores sin ser destruida emocionalmente por la persona que se suponía debía protegerla. Paulina era creativa, inteligente, sensible, y según testimonios de personas cercanas a la familia, luchaba con depresión desde joven. Necesitaba apoyo, necesitaba terapia, necesitaba un padre que la viera como persona, no como extensión de su imagen pública. No recibió nada de eso. El tigre veía la depresión de Paulina como debilidad, como algo vergonzoso, como fracaso personal que reflejaba mal en él. Entonces, en lugar de ayudarla, la criticaba. Le decía que se comportara, que dejara de ser dramática, que los Azcárraga no se quebraban. Pero Paulina sí se quebró, porque todos los seres humanos tienen un punto de quiebre. Y cuando combinas depresión clínica, no tratada con un padre emocionalmente abusivo, y la presión de ser parte de la familia más visible de México, ese punto de quiebre es inevitable. El 23 de mayo de 1988, Paulina Azcárraga se quitó la vida. Tenía 27 años. Los detalles específicos de su muerte nunca fueron completamente revelados públicamente. La familia Azcárraga usó su poder sobre los medios mexicanos para asegurar que la cobertura fuera mínima, que las circunstancias exactas permanecieran privadas, que preguntas incómodas sobre por qué la hija de uno de los hombres más ricos de México se sentía tan desesperada nunca fueran investigadas públicamente. Pero dentro de la familia el impacto fue devastador, porque todos sabían que Paulina había estado luchando, o todos sabían que había pedido ayuda de maneras que fueron ignoradas. Todos sabían que el tigre había priorizado su imagen pública sobre el bienestar de su hija, y algunos miembros de la familia nunca perdonaron a Milmo por eso, especialmente su hermana, Laura Azcárraga Milmo. Laura Azcárraga Milmo, hermana del tigre. Una mujer que había crecido en la misma casa, bajo el mismo padre cruel, testigo de las mismas humillaciones que su hermano sufrió.
Podrías pensar que eso crearía un vínculo, que los dos hermanos se unirían contra la crueldad de su padre, que se protegerían mutuamente. Pero no funcionó así, porque Emilio, en su desesperación por no ser el príncipe idiota, se distanció de cualquiera que le recordara esa época, incluida su hermana. Y Laura, a su vez, desarrolló un profundo resentimiento hacia su hermano. Veía cómo había adoptado todos los peores rasgos de su padre, cómo trataba a sus propios hijos de la misma manera horrible en que habían sido tratados, cómo había permitido que la ambición destruyera cualquier capacidad para el afecto genuino. Pero lo que finalmente rompió la relación entre Laura y Emilio fue la muerte de Paulina, porque Laura sabía que Paulina había venido a ella buscando ayuda. Sabía que Paulina había descrito su depresión, su desesperación, su sensación de que nunca sería suficientemente buena para su padre. Y Laura había intentado hablar con Emilio sobre esto. Había intentado hacerle ver que su hija necesitaba apoyo profesional, no crítica, que la familia tenía recursos ilimitados y podían conseguirle la mejor ayuda posible. Emilio había rechazado esas conversaciones. Había dicho que Laura estaba exagerando, que Paulina solo necesitaba madurar, que los Azcárraga no iban a terapia como gente débil. Y entonces Paulina murió. Y Laura nunca perdonó a su hermano por eso. Durante los siguientes años, la relación entre los hermanos fue fría, cordial en público cuando era necesario, pero sin afecto genuino. Laura asistía a eventos familiares obligatorios, pero evitaba interacción personal con Emilio. Y cuando Emilio fue diagnosticado con cáncer, en 1996, cuando comenzó el largo y doloroso proceso de morir lentamente, Laura tomó una decisión que chocó a todos en la familia. Se negó a visitarlo, se negó a despedirse, se negó a darle cualquier forma de cierre o perdón. Cuando familiares le suplicaban que fuera, que hiciera las paces antes de que fuera demasiado tarde, Laura era clara. Mi hermano tuvo décadas para cambiar. Tuvo todas las oportunidades del mundo para ser mejor persona. Eligió el poder sobre la familia. Eligió el control sobre el amor. Y nuestra sobrina murió porque no pudo ser el padre que ella necesitaba. No voy a fingir perdón ahora que está muriendo. Eso sería deshonesto con la memoria de Paulina. Y se mantuvo firme en esa decisión hasta el final. Laura Azcárraga nunca visitó a su hermano en su lecho de muerte. Nunca le dio el consuelo que él buscaba desesperadamente en sus últimos días. Era el precio que Emilio Azcárraga Milmo pagaba por una vida de crueldad. Y apenas estaba comenzando a entender cuánto había perdido. Antes de continuar con los últimos días del tigre, necesito que hagas algo. Si esta historia te está impactando, si estás viendo a Emilio Azcárraga Milmo de una manera completamente diferente, dale like a este video, compártelo, porque lo que viene sobre sus últimos días, sus últimas palabras, y la mujer que obsesionaba sus pensamientos mientras moría, es devastadoramente revelador sobre lo que realmente valoraba. Suscríbete porque estas son las historias humanas detrás de figuras públicas que pocos se atreven a contar. 1996. Emilio Azcárraga. Milmo, el tigre, el hombre más poderoso de México, es diagnosticado con cáncer. No cualquier cáncer, cáncer agresivo, terminal. Para un hombre acostumbrado a controlar absolutamente todo en su vida, este diagnóstico fue devastador, porque el cáncer no negocia, no respeta el poder, no le importa cuántos miles de millones tienes, no se puede intimidar o comprar. Milmo hizo lo que los multimillonarios hacen, buscó los mejores médicos del mundo,
tratamientos experimentales. Voló a Houston, a Nueva York, a cualquier lugar donde le prometieran una posibilidad de sobrevivir. Pero el cáncer ganaba, lentamente, dolorosamente, y mientras su cuerpo se deterioraba, algo extraño comenzó a suceder. El tigre, el hombre que había aterrorizado a México durante décadas, comenzó a quebrarse emocionalmente. Empleados de alto nivel de Televisa que visitaban a Milmo en sus últimos meses describieron a un hombre completamente diferente al tirano que habían conocido. Estaba asustado, vulnerable y obsesionado con el pasado. Específicamente, obsesionado con Pamela de Surmont. Pamela de Surmont había sido el primer amor de Emilio Azcárraga Milmo. Se conocieron cuando él tenía 20 años. Era hermosa, inteligente y de buena familia. Y según todos los testimonios, Milmo estaba genuinamente enamorado de ella, de una manera que nunca repetiría con ninguna de sus 3 esposas posteriores. Se casaron, tuvieron hijos. Y durante esos años, Milmo era diferente, menos cruel, más capaz de afecto. Porque Pamela de alguna manera lograba suavizar los bordes que su padre había creado. Pero entonces, en 1952, Pamela murió repentinamente. Tenía solo 23 años. La causa exacta de muerte nunca fue completamente clara públicamente, pero fuentes familiares sugieren complicaciones médicas después del nacimiento de uno de sus hijos. La muerte de Pamela devastó a Milmo, y según análisis psicológicos posteriores, probablemente fue el evento que finalmente cerró cualquier capacidad que pudiera haber tenido para amor genuino. Porque después de Pamela, Milmo se casó 2 veces más. Pero esos matrimonios eran transaccionales. Eran sobre estatus, sobre producir herederos, sobre imagen pública. No eran sobre amor. Milmo se había vuelto incapaz de amar de esa manera vulnerable que había experimentado con Pamela. Y durante décadas, mientras construía su imperio y aterrorizaba a su familia, Pamela era apenas un recuerdo lejano, algo del pasado que había aprendido a no pensar. Pero en su lecho de muerte, mientras el cáncer lo consumía y las drogas contra el dolor lo dejaban en estados semidelirantes, Pamela regresó. Enfermeras que cuidaban a Milmo en sus últimos días reportaron que constantemente llamaba por Pamela. Que en sus momentos de delirio pensaba que ella estaba ahí, que intentaba hablarle, que lloraba diciendo su nombre. Y en uno de sus últimos momentos de verdadera lucidez, rodeado de algunos de sus hijos, Milmo dijo algo que dejó helados a todos en la habitación. Dijo: «Todo fue un error. Debí haber muerto con Pamela. Nada después de ella importó realmente». Era una admisión devastadora, porque estaba rodeado de hijos que había tenido después de Pamela. Estaba en una mansión comprada con dinero ganado después de Pamela. Había construido un imperio entero después de Pamela. Y estaba diciendo que nada de eso importó. Que toda su vida después de los 23 años fue esencialmente vacía. Que había pasado décadas acumulando poder y riqueza como sustituto para el amor que perdió cuando Pamela murió. Sus hijos no supieron cómo responder. ¿Qué dices cuando tu padre moribundo básicamente declara que toda tu existencia fue irrelevante para él? Sé que fuiste producido como parte de matrimonios sin amor que solo existían para mantener la dinastía. Entonces guardaron silencio. Y Milmo siguió llamando por Pamela hasta que finalmente, el 16 de abril de 1997, murió. Y aquí está lo verdaderamente triste. E incluso en su funeral, la fractura familiar era obvia. Había cientos de personas, políticos, empresarios, celebridades. Todos vinieron a presentar respetos al hombre más poderoso de México. Pero entre la familia inmediata
La atmósfera era fría. Laura, su hermana, asistió al funeral pero no lloró. Se quedó en la parte de atrás. Se fue antes de que terminara el servicio. Sus hijos estaban presentes, pero parecían más aliviados que devastados. El tigre había muerto. El tirano que había dominado y aterrorizado sus vidas, finalmente se había ido. Y aunque México lloraba públicamente la pérdida de un titán de los medios, privadamente, en el círculo íntimo de la familia Azcárraga, había principalmente una sensación de liberación. Pero la historia no termina ahí, porque la muerte de Milmo desató inmediatamente una batalla por su herencia. Y en esa batalla, más secretos familiares saldrían a la luz. Emilio Azcárraga. Milmo dejó una fortuna valuada en aproximadamente $5.000 millones. Televisa, propiedades, inversiones, una colección de arte valuada en cientos de millones, yates, aviones privados, una riqueza tan vasta que era difícil de cuantificar completamente. Y había múltiples herederos con reclamos, sus hijos de 3 matrimonios diferentes, su hermana Laura, otros familiares. Todos querían su parte del imperio, y el testamento de Milmo era claro en términos generales. La mayor parte del control de Televisa iría a su hijo mayor, Emilio Azcárraga Jan. Pero había muchos otros activos que distribuir, y las especificaciones sobre cómo dividirlos eran menos claras. Entonces comenzaron las batallas legales. Y en el proceso de esas batallas, los abogados descubrieron algo interesante. Milmo había estructurado gran parte de su riqueza de maneras diseñadas específicamente para minimizar impuestos y ocultar el verdadero alcance de sus activos. Había cuentas offshore, empresas fantasma, fideicomisos complejos. No porque estuviera haciendo algo necesariamente ilegal, sino porque hombres con ese nivel de riqueza rutinariamente usan cada herramienta legal disponible para proteger su fortuna. Pero décadas después, cuando los Pandora Papers fueron filtrados en 2021, la familia Azcárraga apareció prominentemente. Documentos mostraban la estructura completa del imperio offshore de Milmo. Revelaban exactamente cómo había movido dinero a través de paraísos fiscales, cómo había usado su control de Televisa para enriquecerse de maneras que bordeaban lo ético, si no lo legal. Para ese momento, Milmo estaba muerto más de 2 décadas. Entonces no enfrentó consecuencias personales, pero sus herederos sí enfrentaron escrutinio. Preguntas incómodas sobre si Televisa había sido esencialmente una operación de enriquecimiento personal disfrazada como empresa mediática. Y también revelaron algo más, que la familia Azcárraga, incluso décadas después de la muerte del tigre, seguía fracturada. Seguía peleando sobre dinero. Seguía incapaz de funcionar como familia cohesiva, porque Emilio Azcárraga Milmo había construido un imperio, pero no había construido una familia. Había producido herederos, pero no había criado hijos que se amaran mutuamente o que lo amaran a él. Y esa es quizás la lección más importante de la vida del tigre. Puedes conquistar el mundo entero y aún terminar completamente solo. Emilio Azcárraga, Jan, el hijo que heredó el control de Televisa, es en muchas formas diferente a su padre. Más educado formalmente, más sofisticado en cómo maneja relaciones públicas, menos obviamente tiránico. Pero según análisis de expertos que han estudiado a la familia Azcárraga, también heredó algo de su padre y abuelo: la incapacidad para separar amor de control, la tendencia a ver relaciones como transaccionales, la dificultad para el afecto genuino. Es el patrón de trauma generacional, los abusos que Emilio Azcárraga Vidaurreta
infligió sobre su hijo Milmo, los abusos que Milmo infligió sobre sus propios hijos. Esos patrones se transmiten de generación en generación a menos que alguien conscientemente decida romper el ciclo. Y romper el ciclo requiere dos cosas que los hombres Azcárraga, históricamente, han sido incapaces de hacer: admitir vulnerabilidad y buscar ayuda profesional. Hay reportes de que algunos de los nietos de Milmo han buscado terapia, que están intentando procesar el trauma generacional que heredaron, que quieren criar a sus propios hijos de maneras diferentes. Si esos reportes son verdad, entonces quizás el legado final del tigre no será su imperio mediático, sino el ejemplo de advertencia que proporciona, de cómo no vivir, de qué no priorizar, de cómo el poder sin amor es vacío. Pero hablemos ahora sobre el legado más amplio de Emilio Azcárraga Milmo en México, porque no es solo una historia familiar, es una historia sobre cómo una persona, usando control de medios, puede moldear la realidad de todo un país. Durante las décadas que Milmo controló Televisa, esencialmente controlaba lo que millones de mexicanos veían, escuchaban y en muchos sentidos pensaban. Televisa no era solo entretenimiento, era el principal formador de opinión pública en México. Y Milmo usó ese poder sin escrúpulos. Televisa funcionaba como brazo propagandístico del PRI, el partido que gobernó México dictatorialmente durante 70 años. A cambio de favorecimiento regulatorio, Televisa presentaba al gobierno de manera favorable, minimizaba escándalos, ignoraba corrupción. Fue solo hasta que el PRI finalmente perdió poder, en 2000, que Televisa comenzó a operar con algo parecido a independencia editorial. Pero para ese momento, décadas de manipulación mediática habían moldeado la conciencia política de generaciones enteras de mexicanos. Milmo también usó Televisa para enriquecerse personalmente, de maneras que bordeaban la ilegalidad. Contratos con el gobierno que beneficiaban a Televisa eran negociados directamente por Milmo con presidentes. Había cero competencia real, cero transparencia, y usó el poder de Televisa para destruir a cualquiera que lo desafiara. Políticos que criticaban a Milmo encontraban que Televisa los ignoraba completamente o los retrataba negativamente. Empresarios que competían con los intereses de Milmo enfrentaban cobertura mediática hostil. Era un nivel de poder concentrado en manos de un solo hombre que nunca debió existir en una democracia funcional. Pero México no era una democracia funcional durante las décadas de Milmo. Era esencialmente un estado de un solo partido, con apariencia de democracia. Y Televisa era parte crucial de mantener esa apariencia. Entonces, cuando evaluamos el legado completo de Emilio Azcárraga Milmo, no podemos separar el tirano familiar del tirano nacional. Era la misma persona. Usaba las mismas tácticas: control, intimidación, castigo para disidentes, recompensa para leales. La diferencia era la escala. Con su familia destruyó vidas individuales. Con Televisa moldeó la conciencia de una nación entera. Y ahora, casi 3 décadas después de su muerte, ¿cómo es recordado? Depende a quién le preguntes. En círculos de negocios, o especialmente entre la vieja guardia empresarial mexicana, Milmo es recordado como un titán, un visionario que construyó un imperio global desde México, alguien que puso a México en el mapa mediático mundial. En círculos progresistas y entre periodistas independientes, es recordado como un oligarca corrupto, como alguien que usó su poder mediático para apoyar dictadura y suprimir verdad, como símbolo de todo lo peor del México predemocratización. Y en su familia,
entre aquellos que lo conocieron más íntimamente, es recordado como un tirano, un hombre que tenía todo excepto capacidad para amor genuino, un padre que destruyó a sus hijos mientras intentaba fortalecerlos, un hermano que su hermana nunca perdonó. 3 legados diferentes, 3 versiones de la misma persona. Y probablemente todos tienen algo de verdad, porque los seres humanos son complejos. Emilio Azcárraga. Milmo fue simultáneamente un genio de negocios y un padre terrible, un visionario mediático y un oligarca corrupto, un hombre que construyó un imperio y murió solo llamando por una mujer muerta hace 45 años. Y quizás la pregunta que su vida nos obliga a hacernos es: ¿qué es el éxito realmente? Porque por todas las métricas convencionales, Milmo fue increíblemente exitoso. Acumuló riqueza masiva, construyó un imperio, ejerció poder sobre una nación entera, pero murió solo. Murió sin el amor de su familia. Murió con su hermana negándose a despedirse. Murió pensando que toda su vida, después de los 23 años, fue esencialmente un error. ¿Es eso éxito? ¿O es la mayor forma de fracaso posible? No tengo la respuesta definitiva, pero tengo una opinión. Creo que Emilio Azcárraga Milmo murió entendiendo, demasiado tarde, que había priorizado todo lo equivocado, que el poder que tanto ansiaba era vacío, que la riqueza que acumuló no podía comprar lo único que realmente quería en sus últimos momentos: amor genuino. Y creo que esa es la lección que todos podemos aprender de su vida, que el éxito sin amor es fracaso, que el poder sin afecto genuino es soledad, que puedes conquistar el mundo entero y aún perderte a ti mismo completamente. La historia de Emilio Azcárraga Milmo es una tragedia griega en la vida real, un hombre que heredó trauma de su padre cruel, que en lugar de sanar ese trauma, lo amplificó, que usó ese dolor como combustible para construir un imperio, pero que nunca sanó las heridas fundamentales que lo habían dañado desde niño. Y entonces transmitió ese mismo trauma a sus propios hijos. Causó la muerte de al menos uno de ellos. Alienó a su hermana tan completamente que ella se negó a despedirse de él mientras moría. Y en sus últimos momentos, con todo el poder y riqueza del mundo alrededor de él, solo quería una cosa: volver a un momento 45 años en el pasado, cuando había sido capaz de amar y ser amado genuinamente. Pero no podía, porque había pasado décadas construyendo muros emocionales tan altos que nadie podía alcanzarlo. Ni siquiera él mismo podía encontrar el camino de regreso a la persona que había sido antes de que el dolor y la ambición lo transformaran en el tigre. Si hay esperanza en esta historia, está en la posibilidad de que las futuras generaciones de la familia Azcárraga aprendan de los errores de sus ancestros y que reconozcan el trauma generacional por lo que es, que busquen ayuda profesional, que rompan los patrones de control, crueldad y amor condicional que han definido a esta familia por generaciones, porque el dinero y el poder que Milmo acumuló aún existen. Televisa todavía es una fuerza mediática masiva. Los Azcárraga siguen siendo una de las familias más poderosas de México. Pero si las futuras generaciones usan ese poder y riqueza de maneras que honran la humanidad de las personas a su alrededor, si aprenden a separar amor de control, si priorizan relaciones genuinas sobre acumulación de poder, entonces quizás algo bueno puede eventualmente emerger de la tragedia de Emilio Azcárraga Milmo. Quizás su verdadero legado final será servir como advertencia, como ejemplo de qué no hacer, como recordatorio de que el éxito sin amor es la forma más profunda de fracaso. Esta es la historia completa
del tigre Azcárraga, el hombre que lo tuvo todo y no tuvo nada, el hombre más poderoso de México que murió solo, el padre a quien su hija nunca perdonó y cuya hermana se negó a despedirse. Es una historia triste, es una historia sin héroes claros, es simplemente la historia de un ser humano profundamente dañado que nunca sanó sus heridas y entonces las infligió a todos a su alrededor. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, significa que entiendes que las vidas de personas poderosas son a menudo mucho más complejas y trágicas de lo que aparentan públicamente. Comparte este video si crees que estas historias humanas necesitan contarse. Suscríbete, porque continuaremos investigando las vidas reales detrás de figuras públicas. Y si tú mismo vienes de una familia con trauma generacional, con patrones de control y crueldad que se repiten de generación en generación, toma la decisión que Emilio Azcárraga Milmo nunca tomó. Busca ayuda, sana tus heridas, rompe el ciclo, porque la alternativa es convertirte en el tigre, poderoso, temido, rico y completamente solo. Gracias por escuchar. Esta fue la historia que la familia Azcárraga nunca quiso que conocieras. La historia humana, brutal, devastadora detrás del imperio. La historia de cómo el hombre más poderoso de México murió llamando por una mujer que había estado muerta 45 años. Que descanse en paz Emilio Azcárraga Milmo, y que su historia sirva como advertencia eterna sobre el costo real del poder sin amor.